Hola, buenos días, bienvenidos a su Iglesia Dios Padre. Nuevamente estamos aquí para compartir una vez más de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues para dar inicio vamos a empezar con nuestras alabanzas. Bueno, vamos a orar para que Dios nos dirija a través de estas alabanzas. Dios bendito Padre, muchas gracias por esta mañana, gracias por el amor que tienes por nosotros. Te queremos suplicar que tú nos hables a lo más profundo del corazón y dirijas este estudio. No permitas que salga nada de mi naturaleza, sino sé tú el que hable a través de mí, Padre, y graba estas enseñanzas en nuestro corazón y sobre todo llévanos a obedecerlas como tú lo anhelas. Padre bendito, bendícenos esta mañana y bendice a todos los que vienen en camino. Guárdanos todavía de todo esto que está sucediendo a nivel mundial y te agradecemos todo esto por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, Luz Adriana, si nos ayudas Bueno, vamos a comenzar a alabar, vamos a cantar Esperar en ti. Descubrí
cobra sentido mi vida, todo problema se olvida, y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños, y al descubrir tu gran amor, cobra sentido mi vida, todo problema se olvida. ¿Qué es lo que sueñas tú que mueve tu interior? Ok, y vamos a continuar con No es como yo. Algunos sí se la saben, los que no traen su celular pues pueden ahí atender. Lamentamos ahí la situación de que no tenemos, no estamos en el lugar que siempre estamos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué podemos hacer? No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado, él es libre y sin pecado. No es como yo, la pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, no es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame. No es como yo, no es como yo, que en el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo, la creación toda rodilla doblará hasta sus pies. No es como yo, él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, no es como yo, él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, no es como yo. Muchas gracias, Luz Adriana. Realmente te agradecemos ahí la oportunidad de estar aquí alabando al Señor con todo esto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dar inicio esta mañana a las enseñanzas. Vamos a continuar un poco con lo que hemos estado viendo. ¿Se acuerdan qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo entonces?
la primera carta de Juan. Entonces vamos a repasar un poquito de lo que estuvimos viendo precisamente para que podamos ubicarnos. Para eso, si alguien me ayuda con la lectura de los versículos del 1 al 4 para recordar un poquito. A ver, Julia, por favor, si eres tan amable. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, recordemos un poquito de lo que estuvimos viendo. Estuvimos estudiando el versículo 1 de hace 8 días, en donde vimos lo que era desde el principio, y estuvimos analizando cómo el mismo pues Juan estaba descubriendo ese primer principio en donde fue la creación de Dios. Después, cuando Él está aquí con nuestro Señor Jesucristo, Él empieza un nuevo principio, y vemos que el principio de todo es el mismo Jesucristo, el mismo Dios, ya que Él es el que ha hecho, el que será y el que seguirá haciendo todo en nuestras vidas. Entonces, vemos que pues la manifestación del profundo amor de Dios tiene ese propósito, y por eso dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Tú tienes que entender que lo que el Señor ha hecho en nosotros precisamente tiene ese propósito fundamental para que puedas tú estar experimentando siempre, todos los días de tu vida, el profundo amor de Dios. Estuvimos viendo también que Juan tenía pues una situación al ser el pastor de una iglesia que en Apocalipsis nos describe, una iglesia que había perdido pues la esencia fundamental de la vida. ¿Se acuerdan cuál fue el versículo que vimos? ¿Sí? De Apocalipsis 2:8, ¿qué dice? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, vamos a ver cómo este apóstol precisamente tiene el propósito de recordarnos cuál es el profundo amor de Dios por nosotros, y de que vayamos a ese profundo amor y estemos experimentando ese amor todos los días de nuestra vida. Y vimos un poquito de lo que ya fue el versículo 2, en donde dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vemos que el mismo apóstol Pablo, está experimentando ese profundo amor de Dios, y él ha encontrado en esa relación estrecha con Jesucristo la manifestación del poder de Dios actuando en su vida. Y lo vemos al paso de la historia, incluso en las condiciones más adversas, poder experimentar ese profundo amor y hablar de ese profundo amor. Entonces, Juan estuvo experimentando junto con los demás discípulos, y recordamos que vimos a un discípulo que aun cuando estuvo con Jesucristo 3 años, no logró experimentar el profundo amor que aunque Jesucristo sí se lo dio, pero vemos que Judas Iscariote no logró adquirir o tener en su propia vida ese amor, y por eso actuó como actuó. Entonces dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vamos a ver, por favor, algunos versículos para ubicarnos cómo es esto de que la vida fue manifestada. Y vamos a leer primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, o sea, nada más cambien la siguiente hoja y podrán encontrar Juan capítulo 5, versículo 11, ¿sí? Si alguien lo tiene por ahí a la mano, por favor, Cata, si eres tan amable. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
¿sí? Esta vida está en su Hijo. ¿En quién estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo. La vida está en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios te quiere revelar la vida, te quiere hacer manifiesta su vida actuando en ti, pero solamente lo vas a poder experimentar si tú decides que Él puede entrar y actuar en tu vida desde lo más profundo. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4. Tanto el Evangelio de Juan como esta carta las escribió Juan, capítulo 1, versículo 4. ¿Sí? Y vamos a ver que Juan, el apóstol, estaba siempre en contacto y nunca fue diferente desde el momento que está escribiendo el Evangelio, ahora que está escribiendo estas cartas, porque él decidió experimentar el profundo amor de Dios. Vamos a leer, por favor, Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? En él estaba la vida. Cuando la vida de Jesús empezó a manifestar en el apóstol Juan, precisamente en las condiciones más adversas, él podía estar gozoso de estar experimentando el profundo amor de Dios, aún en circunstancias adversas. Y lo vemos sufriendo, podríamos decir, para muchos, la condición de estar en la isla llamada Patmos, preso, y él tenía y estaba experimentando, a pesar de todo eso, un profundo gozo en su vida. Y es lo que vemos precisamente que Él quiere transmitirnos, un profundo gozo, y ese gozo que Él quiere, lo vamos a ver todavía en el versículo 4 de la primera carta de Juan. Vamos a ver que Él quiere que ese gozo pueda ser transmitido a tu vida y en mi vida. Entonces, en Él, refiriéndose a Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vamos a checar también y vamos a profundizar en este aspecto de la luz, porque el mismo Juan, siendo congruente en todo el tiempo, vamos a ver que él nos va a hablar de esa profunda luz que él tiene. Y vamos a tomar y regresar a estos versículos en donde él nos habla de esa luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Entonces vamos a leer, por favor, Juan capítulo 11, versículos del 25 al 26, Juan 11 del 25 al 26, y vamos a ver precisamente ahí cómo tú recordarás, en la semana que tuvimos la oportunidad de ir pues a la partida de nuestra hermana, acudimos ahí al funeral, ¿verdad?, de nuestra hermana Chela, que pues nos estuvimos ahí, tuvimos la oportunidad de compartir. ¿Cómo cuántos estarían, Mari, ahí? Como unos 30, como 30 personas estuvieron escuchando de este profundo amor, y gracias a Dios porque se abrieron las puertas ya con algunos de los familiares de Mari, y esta muerte, como dice en este pasaje, la muerte de Lázaro, que vamos a ver en estos momentos, fue para resurrección o para vida eterna de otras personas. En este momento pues hay personas nuevas que han aceptado la salvación de Jesucristo, y estamos gozosos por esa situación. Lamentamos la pérdida y existe ese dolor, ¿verdad?, de ya no tener a nuestro ser querido muy cerca, pero finalmente sabemos que lo vamos a ver allá en el cielo totalmente sano, como lo promete nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer entonces este pasaje de la resurrección de Lázaro para que nos podamos ubicar. ¿Qué dice? Por favor, si alguien lo tiene. A ver, Lucha, por favor. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Sí. ¿Crees esto? Aquí, ¿te acuerdas que está hablando con la hermana de Lázaro y le está diciendo: oye, ¿tú crees que yo soy la resurrección y la vida? Cuando la vida te es manifiesta y puedes experimentarla, podrás empezar a experimentar el profundo gozo y el profundo amor de Dios actuando en tu vida siempre, invariablemente. Vamos a leer Juan 14, 6, y vamos a ver cómo la vida que Juan estaba mostrándonos, él la vivía todos los días.
y la podía seguir viviendo, y tú también tienes la misma posibilidad de poder estar viviendo esa vida. Si alguien se debe de saber este versículo, por favor, a ver quién. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú quieras verdaderamente vivir la vida y que la vida se manifieste en tu vida, deja que Jesucristo viva tu vida y te experimentarás el profundo amor y el profundo gozo de Dios. Vamos a leer, por favor, también Primera de Timoteo 3:16. ¿Sí? Y este es un misterio, es el misterio de la piedad, en donde Dios quiere que sea manifestado a nuestra vida. Vamos a leer, por favor, entonces, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Sí, por favor, Laurita. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado por el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Sí, fíjate cómo aquí, pues el mismo Jesús nos describe qué es lo que ha pasado con su propia vida. Dios fue manifestado en carne. Y por eso cuando Juan nos está hablando de que él estaba experimentando esta manifestación y nos estaba haciendo saber de cómo Jesús se había manifestado, él sabía que, y sabe específicamente, y lo vamos a poder ir comprobando, que como Jesús vino aquí a la tierra, despojándose de su deidad, vino y pudo experimentar el profundo amor de Dios en su vida y pudo transmitir ese amor al punto que los discípulos empezaron a experimentar ese profundo amor. Dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo. Estamos nosotros en un punto, en un proceso muy particular en este tiempo, porque nos está tocando la oportunidad de estar predicando del amor de Dios. Ahora, la decisión de que tú experimentes ese amor y la manifestación de Dios actuando en tu vida no depende de Él, porque Él ya hizo todo lo necesario para que tú pudieras experimentar la vida, que pudieras experimentar el profundo amor y el profundo gozo que Él te quiere dar. Pero esa decisión te la deja en tus manos, porque Él, cuando estaba en el Génesis, nos dio esa libertad de decidir. Cada uno tiene la posibilidad de decidir aceptar o rechazar el profundo amor que Dios tiene para él. La manifestación de su vida se puede dar en tu vida de manera particular y tú lo puedes experimentar de manera personal. Esto no es en bola, no es por venir a un grupo, no es por estar aquí, sino es por decidir estar experimentando el profundo amor y la vida de Jesucristo, porque Él es la resurrección y la vida. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Estamos en la misma carta, nada más vamos a ir brincando de allá para acá en la misma carta, 3, versículo 5. Fíjate lo que dice este versículo, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Sabes? El propósito de Jesucristo fue precisamente quitar nuestros pecados. Cuando tú te das cuenta que en su amor, en su misericordia y la primera manifestación de Dios hacia tu vida es que Él pueda quitar todos tus pecados y puedas experimentar ese profundo amor que Él tiene por ti. Vamos a leer 3:8, por favor. Pero dices pueda, pero Él ya lo hizo. Él ya hizo todo. Ajá, ¿por qué dices pueda? De parte de Dios no tiene mayor problema. El problema es por tu parte. Si tú decides dejarlo actuar, entonces Él podrá hacer todo lo que Él te ha prometido hacer. Pero si tú no lo dejas actuar, pues aunque Él quiera, si Él quiere cambiarte, quiere llenarte del profundo amor, su anhelo es que tú puedas estar experimentando el gozo, que puedas estar experimentando la manifestación de la vida actuando en ti, pero depende de tu decisión. Pero referente al pecado, Él ya nos perdonó. Él sí,
pero perdonó a todos los que, vamos a verlo más adelante y vamos a estar estudiando en la sección que nos va a tocar, si no logramos llegar el día de hoy a estas enseñanzas, vamos a ver que en esta misma carta Juan nos está describiendo cosas muy importantes respecto a esa condición que estás mencionando. Sí, él ya hizo su trabajo, por parte de él no hay problema, él ya pagó por todos nuestros pecados. El problema es por nosotros, porque, digamos, podríamos irnos, si quieres, un poquito al versículo 6 de la primera carta de Juan, que la intención era, o es verla más adelante, pero dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, quiere decir que Él puede estar haciendo todo lo que sea necesario en nuestra vida, pero de ti depende el que puedas llevar tus pecados ante sus pies y Él pueda pagar por esos pecados en tu vida. Él lo anhela, Él quiere lo mejor para ti. Así que dale la oportunidad a Jesucristo de transformarte. Él ya lo hizo, Él no tiene problemas para ti. El detalle es que nosotros sí tenemos problemas para recibir. No sé si con esto queda clara la pregunta. Entonces vamos a leer 3.8, nos quedamos, ¿verdad? El 3.8, si alguien lo tiene. No, ya el 5 ya lo leímos. 3.8, por favor, alguien que nos ayude leyendo el 3.8. Ahí está su señal. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? ¿Cómo? Si tú te das cuenta, que si lo repites, por favor, Max. Hijito. El 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? A ver, entonces, ¿el que practica qué? El pecado. Ahora yo quisiera preguntarte, y esto es lo que vamos a estar checando, porque aun cuando Dios tiene el amor profundo hacia nosotros, de ti depende estar experimentando ese amor. Él quiere quitar todos tus pecados, pero si tú estás practicando, y vamos a ver más adelante, vamos a tomar un versículo de Ageo, como dice Dios, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Vamos a ver que el profundo amor de Dios tiene en mente que tú tengas una comunión con Él. O sea, una comunión, algo en común con nuestro Señor Dios, con nuestro Jesucristo, con Jehová mismo, que pudieras estar experimentando ese amor de Dios actuando en tu vida. Pero si tú permaneces en pecado, como dice este versículo, el versículo lo dice muy claro, el que practica el pecado es del diablo. Y aquí Dios nos va a empezar a enfrentar precisamente cómo está tu vida en estos momentos. Lo vamos a ir viendo más adelante porque Dios quiere que tengamos esa comunión. Lo puedo sentir en el momento de que le ayudé a mi mamá a compartir de la palabra, el amor que en ese momento me dio Dios. Ajá. Para decirle a mi mamá, entrégale todo lo que sientes a Dios, tus pecados, y Él va a tener misericordia, como ha tenido misericordia por mí, y el día de mañana no te preocupes, vamos a estar nuevamente reunidos, claro. Entonces sentí el amor de Dios que me dio la oportunidad de hablarle y de compartir. Y que se convirtió y decidió aceptar la salvación, ¿no? Pero ahora vamos a ver que no, esto que nos está hablando Juan precisamente es porque él estaba viendo que había ciertas cosas en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tomó dos extremos y de ahí surgió podríamos decir, una de las doctrinas satánicas más terribles, que es el gnosticismo y el agnosticismo, o sea, que son los dos términos totalmente contrarios. Uno, el que conoce de todo y el que se siente que lo sabe todo, y el otro, el que no conoce nada y no sabe nada y que no quiere creer tampoco en nada. Entonces, esos dos extremos estaban dándose en esta iglesia de Éfeso, y Juan por eso está agarrando, nos está diciendo, ¿sabes qué? A ver, vamos a enfrentar las cosas como son. No se trata por saber de Dios, no se trata por no saber de Dios, sino se trata de experimentar el amor de Dios de manera particular, que la vida de Jesucristo fuera manifestada de manera personal en cada uno que decida experimentar ese amor. Así que por eso pues siempre vemos a nuestro Señor Jesucristo
hablándonos del profundo amor que Él tiene por nosotros. Y es lo que Él verdaderamente siempre está anheloso, de que tú puedas vivir la vida como Él quiere que vivas la vida. Podríamos decir, oye, pero yo quiero vivir mi vida. Sí, qué bueno que quieres vivir tu vida, pero ya lo vimos, dice Jesús, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que verdaderamente alguien quiera vivir la vida, tiene que empezar a pensar en lo que Dios describe de lo que es la vida. Vivir la vida aquí en la tierra llena de pecado, y lo acabamos de escribir, ¿es de quién? Es del diablo. Y eso es finito, tiene un tiempo que va a terminar. ¿Cuánto tiempo tiene la gente para vivir la vida aquí en la tierra? Y lo pongo vivir la vida entre comillas y subrayado y con sombrita y como ustedes quieran, pero que se vea muy claro qué es vivir la vida aquí en el mundo. Vivir la vida aquí en el mundo, la gente puede estar pensando irse de viaje, tener todo lo que quisiera uno, en fin, muchas cosas aquí. Sí, aparentemente disfrutar de muchas cosas, pero todo eso es finito y se va a acabar. Y Jesús no quiere eso. Lo que quiere Jesús es que puedas experimentar desde ahorita incluso la vida eterna a donde Él te está llamando. ¿Te acuerdas que en Juan 3:16 que estuvimos y que siempre vemos que es un versículo clave para nosotros? El anhelo de Dios es que puedas estar experimentando finalmente la vida eterna. La vida aquí en la tierra es muy corta y tendrá un punto final, pero la vida que Él te ofrece es más allá, es más alta, y lo vamos a estar viendo, que es más alta de lo que te puedes imaginar, y puedes gozar de esa vida de una manera más profunda si tú decides estar viviendo la vida que Jesucristo te está ofreciendo. Entonces, por eso en este versículo 8 dice, el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La manifestación de Jesucristo, ¿sabes por qué se dio? Por una sencilla razón, porque Él venía a deshacer las obras del diablo. Tenemos que recordar que desde el principio de Génesis, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y estaban viviendo ahí en comunicación, en comunión, tenían una relación muy estrecha con Dios, Dios les había dado un solo mandamiento. ¿Se acuerdan cuál es el mandamiento que Dios les había dado? Que no comieran del árbol prohibido. Que no comieran de un solo árbol, que estaban en el huerto del Edén y que no comieran de un solo árbol que se encontraba en medio del huerto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo Eva y lo que hizo Adán? Porque ambos comieron, desobedecieron. Y en ese momento que desobedecieron, lo que hicieron fue entregarle el dominio del mundo a Satanás. Y a partir de ahí, toda la destrucción que vino a lo largo de toda la historia y lo que vemos en nuestra actualidad, esto del coronavirus y todo lo que ha sucedido, ¿qué crees? Es por causa precisamente de todo el pecado que ha venido. Dios hubiese querido que desde un principio estuviéramos experimentando la vida eterna y disfrutando de su presencia siempre, pero lamentablemente el hombre decidió pecar. Y también sorprendentemente, tú y yo, ¿qué crees? También decidimos y tenemos la misma naturaleza, no hay ninguna diferencia. ¿Tenías una pregunta? Sí, porque si dice que el principio fue el amor de Dios, ¿por qué habla ahorita del principio? Que el principio fue el diablo. Porque estás en el pecado, o sea, es lo que estoy comentando, justo el momento crucial en donde el mismo Dios estaba hablando con Adán y Eva, y cómo Adán y Eva deciden cortar esa relación con Dios y darle todo el poder y autoridad a Satanás. Y prácticamente Satanás empezó su dominio aquí en la tierra desde el principio, pues, poquito después del principio, porque recordemos que estuvimos viendo hace 8 días que el principio, ¿quién es? Es el mismo Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, Él empezó todo bien y nos creó con un solo propósito, que tú pudieras experimentar el profundo amor de Él y que pueda Él manifestarse a tu vida cada día para que puedas verdaderamente estar viviendo la vida. Pero ¿qué sucedió en el momento en el que tú entras a pecar?
Pues en el momento en el que pecas, se rompe la relación. Por eso Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. El huerto del Edén hubiera continuado y estuviéramos disfrutando todos los días de nuestra vida de todos los frutos que Él tenía preparados para nosotros. Pero lamentablemente el pecado ocasionó que Satanás pudiera dominar prácticamente desde el principio. Digamos, el principio del que habla aquí de Satanás su principio de él fue cuando decidió desobedecer a Dios, ¿no? Sí, claro. O sea, recuerda que el hombre, el hombre, sí, el hombre realmente fue creado posterior a los ángeles. Entonces, cuando se halló maldad en Satanás propiamente, o sea, en Satanás no era Satanás en un principio. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Cómo nos dice? Se llamaba Lucero. Entonces, Lucero era un ángel, era el ángel más bello y el ángel que tenía el dominio y el control de todos los demás ángeles en el cielo. Pero cuando se halla pues en su corazón maldad, precisamente tenemos la misma posibilidad y fuimos creados de la misma forma. Satanás, antes de que fuera Satanás, siendo el ángel perfecto, también Dios le dio una posibilidad de decidir. No quería Dios, no quiere Dios a nadie a la fuerza. Entonces le dejó la libertad de decidir, igual un libre albedrío como el que tú y yo experimentamos. ¿Cuál es la diferencia entre los ángeles y los hombres? Los ángeles solamente tienen una posibilidad de decidir. Nosotros, como seres humanos, estamos en un fluctuante, un subir y bajar, y tenemos varias oportunidades de tomar la decisión correcta. Así que eres privilegiado en un sentido, no como en el caso de Satanás, que se halló maldad en su corazón y en ese momento, desde el principio de la creación prácticamente, esa maldad se empezó a manifestar viniendo a destruir lo que Dios había hecho. César, por favor. Yo me quedo pensando de que desde Adán a Noé, o sea, pues toda la gente se iba al infierno. Así es. Más que los que mencionaba Dios. Entonces, como en aquellos tiempos, como ahora, los juicios han pasado y la gente se sigue yendo al infierno. Y aunque ya mandó a Jesús, sí, la gente sigue queriendo ir al infierno. Sí, así con el es. engaño de que no existe el infierno, ¿no? Así es. Así es, realmente el engaño que Satanás ha producido y que lo empezó a producir desde el principio, ofreciéndole a la gente, voy a ponerlo entre comillas, satisfactores, pero son satisfactores momentáneos. Eso no es experimentar la vida que Jesucristo quiere que tú experimentes. Entonces realmente tú lo que tienes que ubicar es como dice, a ver, esto es un punto para enfrentar. El que practica el pecado es del diablo. Y tú tienes que hacer un análisis muy profundo y que me digas cómo estás en tu corazón en estos momentos. Pero no debe haber alguien que esté, bueno, así ¿Lo sabemos? ante Dios. ¿Cuál es el versículo precisamente? El Dios no lo dice. En Romanos 3:10 nos dice, no hay justo ni aun uno. Entonces hay una gran brecha entre el amor de Dios, y lo vamos a estar viendo más adelante, y por eso Juan nos va a dar la respuesta, cómo podemos realmente mantener una comunión íntima con nuestro Creador. Por eso nos está enseñando ahorita primero cuál es la circunstancia. Dios quiere manifestarse a nuestra vida, Dios quiere llenarte y quiere que experimentes su vida. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Fíjate, estamos apenas en el versículo 2 y nos empieza a ubicar ahí en muchas cosas, ¿verdad? Vamos a leer Tito 1:2. Y esto nos va a dar la respuesta a lo que a lo que estamos ahí comentando, ¿verdad? Nos irá dando las respuestas a esto. Tito, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. ¿Sí? Si alguien ya lo tiene, Tito. A ver, por favor, Mari, si eres tan amable. En la esperanza de la vida, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está ofreciendo? ¿Cuál es esta esperanza de la vida? Dice, sí, en la esperanza de la vida, la cual Dios, que no miente. Entonces no es la vida, no es vivir la vida aquí en la tierra, sino es
refiriéndose a la vida eterna que Él nos promete. ¿Y desde cuándo la prometió? Dice que Dios nos la prometió desde el principio. Entonces, el principio, prácticamente cuando fue creado el cielo, la tierra, el universo, y fuiste creado tú y yo específicamente, pues Él siempre ha tenido en su mente, en su corazón, el que puedas vivir la vida, no nada más la vida aquí en la tierra, sino la vida eterna. Y por eso nos está enfocando a cuál es la vida. Vivir la vida es vivir o dejar vivir a Jesucristo en nosotros, dejar que Jesucristo nos enseñe, porque Jesús nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces tenemos que ir descubriendo a lo largo de Juan, cómo, de esta primera carta de Juan, cómo Él quiere enseñarnos a verdaderamente vivir la vida, y nos va a ir enfrentando a cuál es el principal problema. No es lo que conocemos y no es lo que desconocemos, sino es cómo vivimos y qué decisiones tomamos cada día. Y ese es el propósito de esta. Eso es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Claro, y o llegaremos. Sea, recibimos a Cristo, o bueno, recibí a Cristo, ¿sí? Y eso no me hace como garantía que yo tenga esa vida eterna. Sí, o mis tienes, hechos son los que me van a llevar a adquirir la vida eterna. Eso lo vamos a estar descubriendo. Tienes la garantía de que llegarás a la vida eterna, porque Jesucristo te lo prometió. El detalle es que cómo vas a llegar a la vida eterna. Si pase uno de Sí, panzazo. exactamente. Podríamos decir, vas a salir con buenas calificaciones o vas a llegar de panzazo. O sea, alguien que decide vivir su vida aquí en la tierra y que ya aceptó sinceramente la salvación de Jesucristo, sí, va a llegar a la vida eterna. ¿Pero en qué condiciones? ¿Te acuerdas que hay un versículo en donde Dios nos dice, y si quieren buscarlo, no se los voy a decir, yo sé que se lo saben, se saben la cita, dice: mirad cómo edificáis, ¿sí? Si en madera, heno, hojarasca, o en oro, plata o piedras preciosas. ¿Te acuerdas que Él nos describe esto? Así que tú puedes estar edificando allá en el cielo. Dice: haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, si vamos a estar mandando tesoros a la vida eterna, imagínate cómo estás construyendo. Si estás construyendo ahorita con pecado, con cosas así, pues ¿qué le va a suceder a la obra que se edifica con madera, heno y hojarasca? Dice que va a ser probada por fuego. Y finalmente, al ser probada por fuego, ¿qué le sucede a la madera, al heno y a la hojarasca? Se quema. ¿Y con qué vas a estar allá en la vida eterna? Con cenizas. Durmiendo en un rincón casi, ¿verdad? Pero el amor de Dios va a estar ahí y vas a poder disfrutar, ¿sí? O sea, eso no va a quitar el amor de Dios en tu vida y no va a quitar la vida eterna. Pero si tú empiezas a edificar adecuadamente en tu vida, haciendo tesoros en el cielo, haciéndolos con, ¿qué? Oro, plata o piedras preciosas. Entonces, desde ahorita tú puedes empezar a trabajar por las cosas que verdaderamente valen la pena. ¿De qué sirve que pudieras tener muchas riquezas aquí en la tierra si todas esas riquezas se van a quedar aquí? Yo creo ¿sí? que eso, siempre de alguna manera nos ha quedado claro, pero ahorita en esta situación que vivimos se ha visto demasiado, porque ha muerto mucha gente que tiene muchísimo dinero. Sí. Muchísimo, y que se mueren en cuestión de 3-4 días, porque yo tengo muchos conocidos, fácil unos 4 que han muerto así en esas circunstancias de COVID, y ahora sus familias, en lugar de estar buscando la paz, de buscar a Dios, viven en una eterna pelea por las riquezas que dejaron. Y ellos simplemente se fueron, o sea, no se llevaron nada, absolutamente. Entonces sí, cuando tú estés edificando y aprendiendo a vivir la vida, podrás estar disfrutando, como Pablo decía. Pablo decía que él había aprendido a vivir en abundancia y había aprendido a vivir en escasez, porque la vida de Pablo no radicaba en las posesiones materiales que pudiera tener aquí en la tierra, sino radicaba específicamente en esa relación estrecha que tenía con nuestro Señor Jesucristo. Que vivir
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero vemos ahora a Juan que lo que nos está describiendo es precisamente, nos está enseñando, oye, a ver, ubícate, tienes que saber qué es la vida. Y nos está diciendo, mira, yo les estoy manifestando lo que yo experimenté de parte de Dios. Conocí al que era desde el principio y empezando a que él tuvo una relación muy estrecha con el mismo Jesucristo. Él mismo tocó a Jesucristo. ¿Te acuerdas cuando él estaba recargado en su hombro ahí y que todos le decían que era el discípulo amado? Pero vemos que Juan, ¿por qué era amado? Porque él se dejaba amar más. Y tú puedes tomar esa decisión, yo quiero ser el más amado, ¿sí? Pero para poder ser el más amado, tendrás que enfrentar lo que Juan nos está describiendo en esta carta. ¿Qué nos está diciendo en 3:8? Y que lo vamos a estudiar todavía con lujo de detalle. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, a ver cómo está tu relación con Dios. ¿Cómo estás en tu relación con Dios? ¿Sigues viviendo en el pecado? Si sigues viviendo en el pecado, ¿tú crees que puedes ser el más amado de parte de Dios? No hay problema, porque Él sí te sigue dando su amor, te sigue amando. Pero de parte tuya, ¿cómo estás? ¿Estás disfrutando plenamente de ese amor? Si estuvieras disfrutando plenamente de ese amor, entonces tomarías la decisión de no continuar en el pecado. Vamos a seguir revisando los versículos y vamos a darnos cuenta que el mismo Juan nos descubre cómo nos encontramos delante de Dios. Vamos a leer el versículo 3 de esta primera carta del apóstol Juan. ¿Cuál, perdón? La primera epístola universal de Juan, capítulo 1, versículo 3. Ese ya lo que estamos estudiando es el que sigue. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿De qué está hablando? A ver, alguna idea. Quiero que empiecen a pensar ustedes de qué está hablando aquí Dios. Fíjate, dice, lo que hemos visto y oído. Ya Juan nos describió que él había visto al mismo Jesucristo actuando en su vida. Ya nos había dicho que él había escuchado todas las enseñanzas. Él estuvo 3 años escuchando las enseñanzas de el mismo Jesucristo y le estuvo mostrando el profundo amor y él estuvo experimentando ese profundo amor. ¿Qué es lo que dice? Eso os anunciamos. Él había aprendido que la esencia de la vida era anunciar lo que él había estado experimentando, lo que había visto, lo que había oído, lo que había tocado, lo que había experimentado en su propia vida. Eso estaba transmitiéndolo, eso lo estaba compartiendo. Hace ratito Mari nos comentaba antes del estudio, ya que estábamos antes del estudio, nos comentaba algo que le sucedió el día de ayer. ¿Fue o cuándo fue? ¿Antier o qué día fue, Mari, de cuando estabas hablando con tu prima? Al otro día al día siguiente del funeral, ¿verdad? ¿Cuándo fue el funeral? El 28 falleció, el 28 de la noche fueron mis primos, sus hermanos. Ajá. Y al otro día fue y al otro día fue ella. Le comenté que no era una casualidad que ella estuviera hoy y que yo le estuviera compartiendo de ese amor de Dios que... Y fue cuando aceptó a Jesucristo. Ajá. En ese momento que tú estabas compartiéndole del amor de Jesucristo y que ella podía ver, porque aún cuando tú estabas en el funeral de tu mami, ella veía algo diferente en tu vida. ¿Qué estabas experimentando? Estabas experimentando... Así es. Porque me dijo ella, es que te veo tranquila. Sí, estoy tranquila. ¿Por qué? Porque tengo ese gozo de que mi mamá está con su presencia de él. Ajá. Al final de cuentas, si el día de mañana que yo parta, sí te lo vas a ver. Entonces tú estabas experimentando el gozo. Ajá. Podríamos ver precisamente lo que nos está diciendo. Podía, en un acto real, en un acto actual en nuestra vida, en este día, tú puedes estar compartiendo lo que el mismo Juan estaba compartiendo. Juan nos está escribiendo hace ya 2000 años aproximadamente, sí, bueno, menos de 2000 años. Esto se escribiría por ahí del año 50 o 60, por ahí
después de Jesucristo, después de la muerte de Jesucristo y de la resurrección de Jesucristo, y pues nos está diciendo lo que él había visto, había oído, lo que él había palpado y lo está anunciando. ¿Para qué? Ahí tiene un propósito, ¿para qué? Ahí lo dice, ¿qué dice el versículo? Para que también Lo manifestemos. sí, a otra- vosotros tengáis comunión con nosotros. Oye, ¿cómo podríamos tener algo en común con Juan? Y dice Juan, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sabes? Él quiere hacer una conexión, algo en común, que tengamos algo en común. ¿Y qué es lo que podemos tener en común? A Jesucristo. Es el mismo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre va a estar ahí. Ahora, manifestado ¿en qué forma? Nosotros no hemos visto y no podemos ver en este tiempo directamente a Jesucristo. Ya Jesucristo fue resucitado y está sentado al lado de Dios, a la diestra de Dios, y pues no lo vamos a ver físicamente. Bueno, lo veremos más adelante y eso lo platicaremos ya en otro momento, porque Él ha prometido venir nuevamente aquí a la tierra, y pues también nosotros vendremos con Él y tendremos una actividad ahí. Hablaremos más adelante de lo que Dios quiere que tú estés trabajando en el tiempo que Él venga a reinar aquí a la tierra por 1000 años. Pero mientras se da ese momento, porque todavía faltan para esos 1000 años, faltan 7 años de tribulación, y aparte de esos 7 años de tribulación viene un pequeño tiempo que desconocemos cuál sea, y antes de eso estamos en un proceso regresivo. Vamos a ver como un rapto, como lo dice, o un arrebatamiento. O sea, viene Jesús, nos lleva ante su presencia y nosotros estaremos disfrutando en el cielo, mientras aquí en la tierra habrá una gran tribulación. Pero bueno, todo eso lo veremos a su tiempo y estaremos descubriendo que el propósito de Dios desde el principio hasta la fecha sigue siendo exactamente el mismo, que nosotros también podamos anunciar al resto de la población, a toda la gente, pues que podamos anunciar aquel que quiere tener una comunión con nosotros. ¿Quién es el que quiere tener una comunión con nosotros? ¿Dónde nos dice que Él quiere tener una comunión con nosotros? Un versículo, cualquiera que ustedes se sepan, que hable del que Él quiere. Que yo soy el camino. Él es el camino, es la verdad. Bueno, ese ya lo estuvimos viendo. Es Juan 3:16. ¿Algún otro versículo? Apocalipsis 3:20, en donde Él nos dice: mira, déjame entrar, yo estoy ahí tocando a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Él quiere esa comunión contigo, Él anhela esa relación estrecha contigo, pero tienes que estar ubicado en cuál es tu condición delante de Él. Y por eso estamos viendo precisamente cómo Juan nos empieza a descubrir que hay cosas que pueden estar mal. Si Él quiere una comunión contigo, ¿cómo podríamos tener esa comunión si pues está nuestro corazón totalmente mal? Dice aquí en Primera de Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Sí, y lo vamos a estudiar ese versículo todavía más adelante, cuando lleguemos al capítulo 3. Es 2 al capítulo 2, imagínate. Apenas estamos en el tercer capítulo, pero bueno, vamos a ver que precisamente podemos estar en estos momentos aparentemente muy bien, pero dice que nos podemos alejar de Él, pues avergonzados por causa del pecado, ¿verdad? Bueno, vamos a estar descubriendo que precisamente Juan, el anhelo de Él es que podamos tener, y por eso nos describe en este versículo, que Él quiere que tengamos una comunión íntima con nuestro Creador. Y por eso dice: lo que hemos visto, oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El día de hoy, a través del Espíritu Santo, tú puedes tener una relación exactamente igual, una comunión con el Padre
y con el Hijo, porque es el propósito del mismo Dios. Pero vamos a leer Ageo, por favor, está antes del Nuevo Testamento, Ageo, capítulo 3, versículo 3, es muy pequeñito el libro de Ageo 3:3. Ageo 3:3. Perdón, no es Ageo, perdón, me equivoqué, es Amos 3:3. Es que estoy aquí, Amos 3:3. Ageo, me quedé con otro versículo que tengo que compartirles. Amos 3:3, por favor, si eres tan amable, a ver qué dice. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Si no estuvieren de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. A ver, pensemos un poquito. Dios quiere que tengamos una comunión con Él. Y tú puedes decir, yo quiero tener una comunión con Él, ¿sí? Pero para que pudiéramos tener una comunión con Él, si Él es totalmente puro y limpio, y ahora pregúntate tú cómo estás. ¿Él podría aceptar eso sucio delante de tu vida? No, ¿verdad? Entonces, para que puedas tener una comunión con Él, ¿qué es lo que debería de ser quitado? El pecado, todo lo que está sucio, porque Él no puede cambiar, no va a cambiar, Él no, y de hecho es algo que vamos a ver en estos versículos, en el versículo 6, 7, 8, vamos a ver que muchas veces queremos que Dios actúe como nosotros queremos que actúe, y después a veces nos queremos esforzar para actuar como Él actúa, pero ninguno de los dos extremos podemos seguir, porque no podemos hacer que Dios ya se hizo hombre en la presencia de Jesucristo, pero que actúe como un hombre y que esté de acuerdo con las debilidades que tenemos, con las cosas que tenemos. Y a veces queremos casi llevarlo al pecado y que todo pinte color de rosa, ¿verdad? Pero no es posible. Y vamos a ver también precisamente que por más que nos esforcemos en no estar sucios, siempre va a haber algo que nos ensucie. Y por lo tanto, tampoco es el camino. O sea, vamos a ver cómo Juan nos está hablando de 3 caminos particulares. Uno, no podemos hacer que Dios actúe como hombre y que piense como hombre y que podríamos decir que nos solape como un hombre. A veces tú puedes solapar a las personas, ¿verdad? ¿Sí? Y eso sería, pues a veces le das chance a la gente y todo eso. Dios no puede actuar de esa manera porque Él es Dios, porque Él es puro, porque Él es santo. Y vamos a ver precisamente que este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz. O sea, es tan puro, es tan limpio, es tan santo que no puede aceptar nada que esté sucio. Y si tú no estás de acuerdo con Él, como dice Amos, dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces tenemos que descubrir que primero tenemos que estar de acuerdo con Dios. ¿Y qué es estar de acuerdo con Dios? En cuál es tu condición y la condición que necesitas para que Dios mismo pueda actuar en tu vida y pueda limpiar todos tus pecados. Tendríamos que llevar a la práctica el segundo mandamiento. El primero y el segundo y todos los mandamientos, pero humanamente, y pues a veces no lo amamos. A veces no, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprender y llenarnos del profundo amor de Dios. Y vemos precisamente, vamos a estar viendo en la vida del apóstol, que aún en condiciones tan adversas como la isla llamada Patmos, él nunca perdió de vista lo que lo llenaba del amor, que fue al mismo Jesucristo. Y cuando está escribiendo ahí Apocalipsis, vamos a ver que Él nos puede descubrir. Y hace unos meses estuvimos viendo un poco de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos unos detalles de las 7 iglesias y todo eso? Bueno, pues ahora precisamente el mismo apóstol te quiere mostrar que Él había experimentado en su vida un amor que no había cambiado desde que se convirtió, desde que decidió seguir a Jesucristo hasta que está ya días antes de su muerte en la isla llamada Patmos, preso,
y listo para enfrentarse o para llegar ante la misma presencia del Señor. Así que en tu vida y en mi vida, ¿qué crees? El amor de Dios está ahí, sigue estando ahí y quiere seguir estando ahí, pero de ti depende que tú puedas experimentar ese amor o no experimentes ese amor. Entonces, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Comentándonos precisamente de ese gran Dios, dice, y por eso nos empieza la carta, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este punto es fundamental. Que tú quieras escuchar el anuncio de Juan y que puedas actuar como Juan estaba actuando, que puedas estar anunciando precisamente del mismo amor que Dios tiene por ti, ha tenido por toda la iglesia y seguirá teniendo por todos aquellos que quieran convertirse, incluso que sigue teniendo el mismo Dios ese amor profundo por los que aún no han querido y los que no van a querer conocerlo. Dios ama incluso a todos los seres humanos y nos dice así absolutamente que Él ama a todos los que están en el mundo. ¿Dónde lo dice? En Juan 3:16, no lo dice, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Entonces la decisión de todo aquel que en Él crea, ¿de quién es? Es personal. Dios quiere que todos conozcan su amor, pero no todos deciden conocer su amor. Aunque Él pagó por todos y Él tiene la posibilidad de darnos su amor y darle su amor a todos, no todos quieren experimentar ese profundo amor de Dios. Vamos a leer el versículo 4, por favor. Pero vemos así como el amor de Dios, así como, pues Dios me ama, ¿no? Sí, muy En simplón. muchas personas se escuchan así como, pues Dios me ama, ¿no? Sí, Dios me ama. Pero no se imagina uno el amor tan grande y maravilloso de parte de Dios para con nosotros, que aún siendo infieles, Él sigue permaneciendo fiel. Así es. Por eso precisamente esta carta, es lo que te comentaba, se escribió con el propósito de que en aquel tiempo, dentro de la iglesia de Éfeso, estaban los que sí decían que conocían todo de Dios y se sentían más que los que no sabían. Y había otro grupo de los que decían, pues yo no sé nada y ahí estoy. Y dos extremos totalmente, y ninguno de ellos experimentando el verdadero y profundo amor de Dios. Y por eso Juan, cuando está hablando de esto, nos está diciendo, mira, yo quiero manifestarte y quiero que conozcas la misma manifestación que Dios ha tenido hacia mi vida. Él nos está mostrando y nos está dando testimonio de lo que debemos de conocer. Tener una comunión íntima con Dios, con Jesucristo. ¿Y qué quedamos que es comunión? Podríamos estar unidos por algo en común. ¿Qué es estar unidos por algo en común? Que implica comunicación, que implica compañerismo, que implica muchas cosas. Por ejemplo, ahorita podríamos decir que estamos teniendo una comunión porque estamos pues comentando algo, teniendo como referencia parte de las Escrituras, algo en común que Dios nos está hablando y nos está hablando de manera personal. Pero de ti depende ahora que esta comunión se pueda hacer con el mismo Dios en donde quiera que tú estés, a la hora que tú estés. O sea, no importa que no estés aquí. Lo importante es que tú tengas esa comunión íntima con Jesucristo, en donde quiera que sea. Así que el detalle es que esa comunión se logre. Aquí tenemos la oportunidad de estar compartiendo y gracias a Dios por tu vida, por estar aquí. Pero ahora el reto es todavía más alto, que eso sea
cada instante de tu vida en una comunión íntima con el mismo Jesucristo. Entonces vamos a leer el versículo 4, por favor. Versículo 4. Estas cosas os escribí. ¿No te oigo? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el propósito de Juan en este momento? Que tu gozo sea cumplido. ¿Tú quisieras estar feliz siempre? Sí. ¿Totalmente gozoso siempre? A pesar de las circunstancias adversas que pudieras experimentar el gozo, pues aquí nos dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y vamos a recordar un poquito de lo que le sucedió al mismo Jesucristo cuando estaba ahí en la cruz. Fíjate lo que dice en el Salmo 22, 22. ¿Qué dice? Salmo 22, 22. Si alguno de ustedes ha leído este salmo en su totalidad, ¿sí? ¿Qué dice o de qué habla este salmo? ¿Alguien tiene una idea de lo que está hablando este salmo en su totalidad? ¿De qué habla? Habla de la crucifixión de Jesús. Y aquí en 22, 22, ¿qué dice? Fíjate, después de haber experimentado como, por ejemplo, en el versículo 12 y 14, y bueno, todos estos versículos donde dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, que estamos hablando cómo estaba Jesucristo en la cruz. Bueno, fíjate todo lo que le estaba pasando, y en el 22, ¿qué es lo que dice el 22? ¿Qué haría Jesucristo siempre? ¿Qué estaba haciendo Jesucristo siempre? No importando las circunstancias, estaba alabando al Señor. Dice, anunciando tu nombre a mis hermanos. ¿Sí? Si tú puedes leer el versículo 21, y dice, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Imagínate al mismo Jesucristo experimentando el ataque más infame de Satanás, estando ahí en la cruz. Imagínate a todos los demonios susurrándole a Satanás que Dios no lo amaba, que pues no era conveniente que pagara por tu vida y por mi vida, y diciendo Dios, el mismo Jesucristo, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo. Y a pesar de todo, tengo que anunciar, ¿sí? Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. El mismo Jesucristo alababa a Dios por el milagro que se iba a dar en la cruz. Fue lo que experimenté cuando le compartí a mi prima y... Un profundo gozo indescriptible, porque realmente el compartir del amor de Dios está ahí para ti, para mí. Y es lo mismo que quiere, que tu vida anuncie la bendición que hace y que produce Jesucristo por estar experimentando ese amor, por tener una comunión profunda con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Hechos 13:32. Los tiempos como han cambiado, eso también puede llevar a las personas a buscarlo o no a buscarlo, porque ahora con tantas cosas ¿cómo se le dice? De computadoras y de cibernéticos, ¿cómo se le llama todo eso? Ajá. Ya la gente permanece en el teléfono, permanece en tantas cosas. Así que es. antes cuando estaban sus discípulos y todo eso, pues no había nada de eso. Y así es. entonces todo eso podría cambiar la mente de las personas. O el Claro, corazón, ¿no? por eso tú tienes que tener mucho cuidado, y también pues hay que tener mucho cuidado con los jóvenes, con los niños, ¿no? Imagínate, si tú te pones a analizar, y quiero así que sinceramente hagan un análisis profundo en su vida. ¿Quiénes tienen teléfono celular? Ok, ¿cuánto tiempo le dedican a estar leyendo sus mensajes de texto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Más o menos. ¿Así juntas las horas? Sí, si juntáramos las horas, ok, si juntáramos las horas, ¿como cuánto tiempo le dedicarías? Como una hora, ¿ok? Una hora, tú, como unas 4 horas.
Pero a eso añádale Facebook. Sí, añádale YouTube, algo, o sea, todo si eso, si ya ponemos es otra cosa. Facebook, YouTube, y todo, Instagram, todas las cosas que hay ahí. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando al celular? Muchísimo tiempo, ¿verdad? Ahora quisiera preguntarte, ¿cuánto tiempo dedicas a leer las Escrituras? ¿Cuánto tiempo? Ya dices, ups, ¿verdad? Si te das cuenta... Ahora hasta nos vamos a lo fácil, porque como ya mandamos o mandan los de la familia, Ajá. ya, pues ahí lo leo. Ajá, ya leo el versículo, ¿no? Leo un versículo porque alguien lo mandó al chat de la Iglesia Dios Padre y ya leí el versículo del día. La pregunta es, ¿eso será tener una comunión íntima con Dios? No. Y por eso, esto que estás mencionando es cierto. ¿Quién crees que ha creado todo esto? ¿Y con qué propósito? Distraerte. O sea, lo que Dios quiere realmente es que puedas dedicarle tiempo. Ahora, Dios quiere que pudieras estar todo el día leyendo, que no fueras a trabajar, que no hicieras de comer, que no hicieras qué hacer y que estuvieras todo el día leyendo las Escrituras. No. ¿Sí? Lo que Él quisiera es que tuvieras una comunión íntima con Él y escucharas lo que Él quiere que tú hagas y obedezcas lo que Él quiere que tú hagas. Esto significa que tú estés tan atento que si Dios te dice date vuelta a la derecha, puedas dar vuelta a la derecha para protegerte de un riesgo que puede venir si sigues de frente, o que des vuelta a la izquierda, o que sigas de frente en muchas ocasiones, ¿verdad? Él nos ha dicho y nos va a decir poco a poco que tenemos que tener siempre nuestra mirada en Jesucristo. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque evidentemente tú y yo tenemos un problema y Satanás sabe perfectamente que tú eres más lábil a estar checando el celular que tener una Biblia en tus manos. A veces podemos traer la Biblia y la llevamos a todos lados, nos la ponemos abajo del brazo y ¿qué sucede ahí abajo del brazo? ¿Te ayuda en algo? A veces actúas como si fuera un amuleto. Traigo mi amuleto, Dios me protege. Y así lo decimos, ¿verdad? Pero realmente lo que Él quiere y lo que nos va a hablar este estudio es precisamente de que tengas una comunión con Él. Y esa unión en común, ¿cómo debe de ser? No debe de ser por lo que conoces o por lo que desconoces, sino por lo que Él te dice que tienes que tener. Así que nos va a estar enfrentando a lo siguiente. Pero todo tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Yo quisiera que pensaras un poquito en Dios. Dios nos ha dicho en los frutos de su Espíritu. ¿Cuáles son sus frutos del Espíritu? Amor, gozo y paz. Esos 3 frutos Dios quiere que tú los tengas porque te ama, porque quiere que siempre estés gozoso. Y dice, bueno, yo te estoy escribiendo esto que vamos a estar escribiendo y que vamos a estar estudiando, y por eso Juan lo deja escrito, dice, para que tu gozo sea cumplido. El gozo sí está, el gozo sí existe. El chiste es que para que se pueda cumplir en tu vida, y pregúntate ahorita, ¿cómo ha estado tu gozo en este tiempo? ¿Has estado bien gozosa? No. A veces no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo que nos está impidiendo el gozo. ¿Has tenido paz? ¿O a veces estás con temores? ¿A veces estás con angustias? ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón. Porque todavía no has tomado la decisión de mantenerte en una comunión con el mismo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El anhelo de Dios para ti es que siempre estés gozoso. Y dice, es más, lo dice en Tesalonicenses, ¿no? ¿Cómo dice el versículo de Tesalonicenses capítulo 5? A ver, busquen Tesalonicenses capítulo 5. ¿Ya llegaron a Tesalonicenses 5? Primera de Tesalonicenses capítulo 5. ¿Ya lo tienen por ahí?
¿5 qué? 5, 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Siempre gozosos y orar. O sea, estad siempre gozosos y orad sin cesar, ¿verdad? A ver, entonces, ¿cómo vamos a estar siempre gozosos? Pues aquí nos dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El anhelo de Dios es que siempre estemos gozosos. Por parte de Él no tiene problemas. El problema es por parte de nosotros. Y por eso tenemos que ver y acudir a lo que está escrito. Y aquí dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios quiere que en tu vida y en mi vida siempre haya gozo. Su anhelo es que con todo lo que Juan nos está diciendo y todo lo que está escrito en la Biblia, tú puedas experimentar el verdadero gozo de Dios, el verdadero amor de Dios, la verdadera vida de Dios en nuestra vida. Que su manifestación pueda darse en tu vida y en mi vida de manera particular. Lamentablemente esto no es en bola, esto es de manera personal y tú tienes que entenderlo así. ¿Cómo estoy yo delante de Dios y en esa relación que Él quiere conmigo? Vamos a leer ya para ir avanzando, ya estamos muy adelante. Vamos a leer el versículo 5 de la primera epístola de Juan. ¿Sí? Y vamos a leer otro versículo, ¿no? Hechos, sí, les dije Hechos 13:32, ¿no? Sí. A ver, por favor, vamos a leer Hechos 13:32. Yo ya me estoy adelantando, me quedé con la idea de que ya lo habíamos leído. A ver, Hechos 13:32. Sí, ¿ya lo tienes? Por favor, Lucha, si eres tan amable. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, ¿sí? La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ok, gracias, Laurita. Fíjate, bueno, leímos más de lo que dice, pero pues checa perfectamente cómo dice ahí este versículo, qué es lo que nos están anunciando, qué es lo que el mismo Juan nos está... La promesa que había sido hecha aquí a los padres, y que ellos a su vez habían escuchado directamente de Dios. O sea, estas promesas siguen estando ahí y seguirán estando ahí para ti y para los que vienen detrás de ti. La pregunta es si tú quieres experimentarlas. Las promesas siguen estando. ¿Dios va a cumplir sus promesas? Él nos ha dicho que sí. Es más, nos prometió que nos va a perfeccionar. Y en ese perfeccionamiento que Él nos describe en ese día a día, tú tienes que ir para que experimentes el gozo si decides entrar a hacer su voluntad en sus términos, como Él lo está describiendo. ¿Sí? Vamos a leer ahora sí versículo 5 de la primera carta de Juan. Versículo 5 de la primera epístola de Juan, capítulo 1. Ya, Julia, por favor, si eres tan amable. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Qué dice? Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Hoy, a ver, si no hay ningunas tinieblas en Él, y ya vimos lo que dice en Amos, ¿qué dice? Que andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. O sea, si tú estás viviendo en pecado, ¿podrás estar en esa comunión con Dios? No, aunque Él quiere y Él anhela y se está manifestando a tu vida, mientras tú no quites el pecado que hay en tu vida. Pero, a ver, ¿qué acabo de decir? Mientras tú no quites, ¿tú puedes quitar tu pecado? No. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Humanamente no es algo que tú puedas hacer, es algo que tiene que venir de manera sobrenatural. Y por eso nos da la instrucción. Dios es luz. Ah, caray, a ver,
tú has visto la luz. Digo, ahorita tenemos prendido un foco aquí. ¿Puedes apagar la luz así? Rápidamente. La del otro lado. Ah, ¿no es esa? Está de este lado. A ver, vamos a apagar la luz rápidamente. A ver. O sea, ¿cuánto tiempo se tardó la luz en llegar ahí, en que se ilumine? Es rapidísimo, ¿verdad? Muy rápido que se manifiesta la luz. Ok. Ahora, todos los días tú ves, por ejemplo, el sol. Ahorita vemos, hay un sol bien intenso. Y gracias a Dios por ese sol, ¿verdad? Porque nos da una luz. Cuando el sol sale, yo quisiera preguntarte, ¿tú has estado dentro de una casa que tiene ventanas? Sí. La luz entra hasta lo más adentro. Sí. ¿Por qué medio se transportó la luz? Ni siquiera sabemos cómo, ¿verdad? Pero entra. Ok, ¿sabes por qué? Porque Dios, digamos, sí, o sea, se abrió la cortina, pero tú no creaste la luz. O sea, la luz es la misma esencia de Dios, es una de las manifestaciones de Dios. Oye, pero entonces, si nosotros no podemos quitar el pecado y nos empieza a decir que Dios es luz, entonces la luz, tú sí puedes hacer algo con la luz. ¿Qué haces normalmente con la luz? Alumbras, ¿qué alumbras? Alumbras todo. Ok, se alumbra. Todo lo que está oscuro En se el puede momento, alumbrar la luz. en el momento que hay oscuridad, pues no se ve. Pero la luz, ¿qué hace con la oscuridad? La echa afuera, ¿verdad? Quita la luz. La luz quita la oscuridad. Ok, pero entonces son dos extremos. Cuando tú estás en la luz, entonces no puedes andar en tinieblas, ¿cierto? Porque la luz echa fuera a las tinieblas. Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y esto va a ser el tema de nuestra próxima semana, precisamente. Quiero que estudies qué es la luz, que vayas profundo y que me digas de parte de Dios. Aquí Dios nos deja muy claro, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esta frase nos va a descubrir algo muy particular en tu vida y en mi vida. ¿Qué tienes que estar haciendo para que las tinieblas salgan de tu vida? Andar en la luz, ¿ok? ¿Y qué es andar en la luz? Andar con Jesús, ok, sí, perfecto, bueno, pero va por ahí, y por eso quiero que esta semana que vamos a estar ahí, empiecen ustedes a anotar cosas de su vida que pueden estar en tinieblas, para que podamos agarrar la luz e iluminar esas tinieblas y que esas tinieblas salgan. Cuando se prende la luz, si estás en un cuarto totalmente oscuro, que no tenga ninguna ventana ni ninguna grieta y que no entre ningún momento de luz, si tienes un pequeño foquito y lo prendes, en ese momento, ¿qué le suceden a las tinieblas? Se van. Se alumbra y deja de haber tinieblas y puedes empezar a ver. Imagínate que estás trabajando a oscuras. Si estuvieras trabajando a oscuras y tuvieras que comer en ese momento y no sabes qué es lo que estuviste agarrando, ¿qué podría suceder? ¿Mandé? Mejor no comes, ¿verdad? Porque no sabes qué estás comiendo. Porque si estás agarrando... Por eso, precisamente, tú tienes que ver qué es lo que comes. Si tienes alguna suciedad en tus manos, pues tienes que ver que están mis manos sucias y te las puedes lavar. ¿Qué es lo que hace la luz? Pues la luz te muestra lo que está mal. Y eso es lo que quiero que mediten en esta semana. Quiero que me traigan todas esas ideas de lo que la luz puede hacer con las tinieblas en las cuales has estado viviendo. ¿Sí? ¿Sí queda claro cuál es la tarea para la semana entrante? Entonces tienes que analizar profundamente lo que es la luz. Pero, Dice, por ejemplo, este mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Pero, por ejemplo, yo en las mañanas le pido a Dios que me dé sabiduría, entendimiento, para que sepa yo lo que tengo que hacer en el día. Sí. Y en su palabra me dice, no te enojes. Ajá. Y por arte de magia dejo ya,
termino, por arte de me magia. voy a la cocina y empiezo a hacer corajes. Ajá. Y la pregunta es, ¿quién empezó a hacer corajes? Ajá. O sea, y después digo, Dios, ya entré a las tinieblas en ese momento. En ese momento, ¿verdad? claro. Pero entonces digo, Dios, perdóname, porque en lugar de obedecerte o grabar en mi mente, en mi corazón tu palabra, parece que la desecho automáticamente, me entra y me sale. Así Perdóname, justo. ¿verdad? Por eso, Entonces vuelvo a entrar a la luz, pidiéndole perdón a uno. sí, ¿Haya yo caído en esto? sí, sí. Y vamos a ver que ahora lo que Dios quiere es prevenirte para que no vayas nuevamente a las tinieblas. Cuando tú sabes y dejas que Dios ilumine tu camino, y hay un versículo que ustedes se saben, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A ver, entonces, tienes que mostrarme el camino para no caer en esto que porque estás poniendo un ejemplo que es muy común. O sea, si acabas precisamente, aunque acabas de orar y acabas de llenarte de Dios y todo esto, terminas enojándote cuando le pediste que no te enojaras. ¿Qué es lo que está pasando ahí en medio, en ese ínter? ¿Qué sucedió? ¿En dónde te soltaste? Y vamos a ver precisamente, por eso quiero que si pueden y anotan qué es lo que les está sucediendo, para que Dios con su palabra nos ilumine y nos muestre el camino antes de llegar a esa condición. Porque lo que Dios quiere, si Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, y Él quiere que tengamos comunión con Él, con el Padre, con el Hijo, obviamente esto es a través del Espíritu Santo, tendremos que ver cómo el Espíritu Santo puede avisarnos con anticipación para no caer. Seguramente tú habrás experimentado esa vocecita que te dice, no te enojes. Sí. Y lo sabes. Y a pesar de eso, le das lugar a Cata, ¿verdad? Vamos a ver que Dios tiene el poder para sacarte de esa condición a través de lo que Él nos dice. ¿Qué nos está diciendo Juan? Por eso es importante que os anunciemos, como dice el mismo Juan, dice, para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y Él nos está anunciando cómo Él logró tener esa comunión a pesar de estar en las circunstancias en las que podría haber estado. Recuerda que la primera iglesia, los primeros discípulos fueron perseguidos, muchos fueron muertos y aún así vivían y seguían viviendo para Jesucristo. Esas circunstancias, realmente nosotros tenemos una bendición muy grande. Ahorita, aquí en México, pues tenemos la libertad de poder estar estudiando la Biblia sin tantas persecuciones como sucede en otros países. Pero hay países como China, por ejemplo, todavía hay una persecución muy grande en donde los creyentes están siendo perseguidos, presos, golpeados por, y otras partes del mundo también, no nada más en China. Y esto tiene un propósito y lo veremos más adelante. Pero bueno, tienes la bendición de estar viviendo en México y con la posibilidad de no estar en esa persecución o en esas situaciones que vivieron los discípulos. Hoy por hoy, Dios quiere mostrarte que hay un camino. Y el camino ya no lo dijo Jesucristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estas cosas son las que Juan nos está anunciando, que Él es el principio del todo y el fin del todo. Y que Él puede darnos a través de lo que Él es, y Él es luz, puede mostrarnos el camino por el cual debemos de seguir. Así que, por eso, es buena tarea empezar a notar en dónde estás entrando tú a las tinieblas. ¿Y qué tinieblas hay en tu vida? Para que Dios nos pueda mostrar cómo ser liberados de esas tinieblas. ¿Sí queda claro? Entonces, Dios nos está mostrando nuevamente lo que Juan quiere anunciarnos, la vida eterna a través de Jesucristo. Laurita, perdón. Hay un versículo, ahorita no recuerdo cuál, en donde dice que tenemos que desechar el enojo, la ira, malicia. Entonces, Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer y también nos puede dar la fuerza para dejar de hacerlo. Pero tenemos que saber, y por eso es lo que queremos que la luz nos muestre, cómo poder hacer uso de estos versículos, de estas promesas que están ahí, para que podamos ser liberados de la esclavitud que tenemos a causa del pecado. Por eso, hace rato que nos hablaba
que si tú continúas viviendo en el pecado, eres casi esclavo del pecado, y al ser esclavo del pecado estás siendo dominado ¿por quién? Por el mismo diablo. ¿Y quién es el que tiene que ser? O sea, ¿tú crees que Satanás tiene poder para luchar contra Dios? No. Pero a pesar de eso, cuando tú le das lugar a Satanás, Satanás avanza en tu vida. Cuando le das lugar a Dios, Dios avanza en tu vida. Así que... Y se da uno cuenta porque yo digo, ay, ahorita el diablo se está riendo de mí. Sí. Estás con Dios y mira ahorita. Sí, hasta ay, no. se burla, ¿verdad? Y te hace escarnio ahí en tu vida. Sí. Bueno, por eso tenemos que aprender esto que estamos viendo. Fíjate, ya para concluir, vamos a repasar así todo este primer pasaje. Yo les recomendaría, si tienen la posibilidad, el memorizar la primera carta de Juan sería fantástico, porque te puede llenar de un profundo amor, como él estuvo experimentando. ¿Te acuerdas cuando él se sentía amado? Imagínate a Juan recostado en el hombro de Jesús. ¿Cómo estaría viviendo Juan en esos momentos? Habría bien feliz, habría gozo, paz, amor, o sea, todo en su vida lo tenía, y deleitándose, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que aprender el camino, y por eso vamos, si pueden memorizárselo, sería padre, pero si no, bueno, pues ahí de todos modos vamos a repasarlo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, Dios es luz, nos quiere iluminar el camino. Vamos a seguir sus instrucciones, ¿de acuerdo? Vamos a dar gracias ahí, no sé si tengan alguna pregunta antes. ¿No? Ya vamos a dar gracias entonces. Quedó como chapopote. Sí, bueno, vamos a dar gracias. Dios bendito Padre, muchas gracias nuevamente por este amor tan grande que tú nos muestras. Gracias porque a través de la vida de Juan nos estás mostrando pues cómo está nuestra vida, y tú eres luz y nos estás iluminando el camino por el cual tenemos que seguir. Tú quieres que, así como Juan lo hizo, se anunciara tu evangelio. Hoy, Dios, pues nos estás mostrando que debemos de hacer lo mismo, pero pues también nos estás mostrando cómo hay cosas que están todavía aún arraigadas en nuestra naturaleza, y nos puedes dar la libertad, el gozo, ahora sí que todo tu amor para salir en victoria sobre todo esto. Padre, guíanos a través de estas cartas, de estas enseñanzas, y Señor, llévanos a repasar este estudio a lo largo de la semana y poder saber cómo tú puedes sacarnos en libertad. Bendícenos, Dios, guárdanos, y Señor, todo esto te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a nuestras alabanzas para que pues ya el Señor pueda continuar ahí mostrándonos su amor, su camino. ¿Mandé? ¿Lo voy a conectar tantito? Sí. Un segundo, continuamos con nuestras alabanzas en estos momentos. Vista de águila. ¿Sí así? O al revés.
y vamos a cantar Cascada. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí, no? ¿O soy yo? Ya es mi imaginación. No lo sé. A ver, suena un poco. Un poco. A ver. Cascada. ¿Listos? Eres agua que en verano me refresca, en el viento puedo escuchar tu voz, melodías haces que para ti abre un lugar dentro de mi corazón. Eres aire que en verano me refresca, me renuevas desde dentro y fruto doy. Sé que cada temporada en mi seguro estoy, sobre ti permanece tu favor. Eres como una cascada, con fuerza me amas como nadie más. Indescriptible es el tamaño de tu gracia, me basta tu amor. Eres lluvia que despierta mi esperanza, bondadoso eres sin comparación, infinito, inagotable, tú eres amor, eres tú mi eterna habitación. Tienes como una cascada, con fuerza me amas como nadie más. Indescriptible es el tamaño de tu gracia, me basta tu amor. Tienes como una cascada, con fuerza me amas como nadie más. Indescriptible es el tamaño de tu gracia, me basta tu amor. Eres como una cascada, con fuerza me amas como nadie más. Indescriptible es el tamaño de tu gracia, me basta tu amor. Ok, vamos a cantar Perfume a tus pies. Esta la base está muy bonita. El campo siempre es un problema. Siempre se me olvida. Ok. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que mostrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido, y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. Me robaste
¿cómo fueron? Todas nuevas, ¿eh? Ahora sí que nos pusiste a sufrir. No, muchas ya son conocidas. Más bien te falta escuchar más música. Pues sí, por eso precisamente. Hoy te vamos a cantar.
al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Muchas gracias, José. Pues bueno, que Dios los bendiga. Ay, es que Perdón. Creo que así se escucha. Hubo ahí algún problema con el sonido. Bueno, que Dios los bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana. Lleguen temprano, por favor. Esperemos ya estar nuevamente en nuestro lugar de costumbre. Que Dios te bendiga mucho. Bye. Nos vemos.